corruptos y mafiosos. Los militares y los gringos se van a enterar quién es Aurelio Casillas. La lucha por ser el número 1. Escobar contra el Señor de los Cielos, donde compararemos su historia. Pero cuénteme, ¿qué pasa? ¿Anda en problemas o qué? Gobierno Nacional te tienen cercado. No te olvides dejar tu like para más contenido. ¿Sí o no, Marino? Sí, señor. A diferencia de otros enfrentamientos, como la de Escobar versus el Chapo, que te lo dejo en la descripción. El de Escobar versus Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, sí tuvieron una relación en sus negocios. Así que va a ser más interesante compararlos. Incluso esa relación lo podemos ver en el primer capítulo del Señor de los Cielos, donde Escobar le pide ayuda. ¿Qué huele, compa? Que haga lo que tenga que hacer para poder sacar a mi familia de aquí. Pero cuénteme, ¿qué pasa? ¿Anda en problemas o qué? La situación está muy berraca, muy berraca. Y que cuando Escobar caiga, él se convertirá en el número 1. A ese vato ya se lo van a clavar. Y entonces sí, los militares y los gringos se van a enterar quién es Aurelio Casillas. La historia de Escobar ya lo conocemos muy bien. Si quieren ver un video más amplio de sus inicios, está en la descripción, el versus de Escobar y el Chapo. En resumen, Escobar viene de una familia humilde, que desde pequeño demostraba cualidades para negociar. Su madre lo apoyaba, comienza a trabajar vendiendo productos y robando lápidas, que después vendería. Luego trabaja para un conocido contrabandista, aprendiendo del negocio, y luego se separa e incursiona en un nuevo negocio. Nos vamos a meter en el negocio de la coca, Pablo. Ese es el verdadero futuro de este negocio. Y con los años se convertiría en lo que ya conocemos. Los inicios de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, fueron bastante diferentes, hasta un poco más cruel. Nació el 17 de diciembre de 1956. Su historia comienza en el campo, en la comunidad de Huamuchilito, municipio de Nabolato, una pequeña ciudad de la sierra de Sinaloa. Criado por Vicente Carrillo Vega y doña Aurora Fuentes, madre de 8 hijos, donde serían sus hijos, Amado y Vicente, los encargados de construir para ella un rancho que dejaba atrás los años de pobreza de los hermanos Carrillo Fuentes. Eran sobrinos de Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Necesito la chamba. Es un camino que no tiene regreso ni a ti ni a los hijos de tus hijos. Uno de los fundadores y líderes del cartel de Guadalajara. Apenas estudió, porque desde la adolescencia se enroló con su tío Don Neto a cuidar sus campos de mota y servir como mula para el traslado. Así que comenzó desde abajo. Ya estando joven, demostró obediencia, lealtad y discreción a la hora de cumplir los encargos de su tío. Era astuto, despiadado y mujeriego. Llegó a tener más de 28 hijos. Así es como su tío Don Neto le presenta a Miguel Ángel Félix Gallardo. ¿Es el piloto? Amado, mi sobrino. Jefe del cartel de Guadalajara y líder de todos los carteles de la época, que logra hacer tratos con los carteles colombianos, donde dejan de mandar mota y pasan a trasladar la coca de los colombianos, donde mandan a Amado Carrillo a trabajar con el patrón Pablo Acosta, jefe del cartel de Juárez, para que aprendiera del negocio. Amado llevaba el producto y traía el dinero desde Texas, convirtiéndose en uno de sus hombres de confianza. En 1985 fue detenido llevando dinero, aunque fue liberado a las pocas horas. Quedaron sus huellas y fotografía. 2 años después se había convertido en el líder del cartel de Juárez, pero cómo lo logró, eso nunca quedó muy claro. Algunos dicen que aprovechó que dieran de baja a su patrón Pablo Acosta y así tomar el control, pero según un informe de la DEA, fueron Rafael Aguilar y Amado Carrillo quienes lo delataron, entregándolo a las autoridades. Incluso se dice que pagaron $1 millón al jefe del operativo para que lo dé de baja y no lo capture. De esa forma, Amado Carrillo se convertiría en el patrón de la organización. Todos van a tener que aceptarlo. Esto va a ser el inicio. Tanto Escobar como Amado Carrillo fueron los más importantes de sus territorios. Como Escobar, desde que manda el producto él mismo, demostrando sus habilidades para los negocios. Así fundaría el cartel de Medellín, produciendo el 80% de la coca a nivel mundial. Llegó a ser congresista, pero por lo que más se le recuerda son sus actos al enfrentarse al gobierno. Acaba con un ministro, con un candidato presidencial, con varios jueces, coroneles, se baja un avión, da orden de bajarse a todos los policías. Ataques en todo el país, hace que el gobierno retroceda, construye su propia cárcel, donde él lo controla, hechos que nadie ha podido igualar. Junio 19 de 1991.
Unidos. Por el lado de Amado, destacó más en el negocio. Logró alianzas estratégicas con el cartel de Medellín de Escobar, y por la que es recordado es que la coca entraba a través de su poderosa flotilla de 30 aviones Boeing 727, con lo que se ganó el alias del Señor de los Cielos. Esta poderosa alianza entre Escobar y el Señor de los Cielos fue formalizada en 1988. Amado Carrillo fue el pionero en exigir a los narcos colombianos que le pagaran en coca y que le dieran acceso al mercado en Chicago, Atlanta, entre otros. Muchos de sus embarques volaban directamente del aeropuerto de Juárez, donde eran custodiados por la Policía Federal Mexicana. Cuando los envíos de Escobar hacia los Estados Unidos estaban en la mira de todos, esta alianza fue lo que lo mantuvo a flote a Escobar, porque a raíz del enfrentamiento con el Estado colombiano, los americanos empezaron a cogerle los aviones al patrón del mal en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, en todo Centroamérica, razón por la cual el Señor de los Cielos se volvió muy importante. Otro acierto del Señor de los Cielos, que lo llevó a ser el capo más importante de México, fue tener la protección del general Jesús Gutiérrez Rebollo, que tenía la misión prioritaria del gobierno de atrapar a Amado. El general durante años despistó a todos para que no lo encuentren, pero en 1997 el general fue descubierto e ingresó al penal de La Palma. Esto fue un durísimo golpe. El Señor de los Cielos ya no se sentía seguro. Posiblemente esta fue la razón principal por la que se sometió a una cirugía. En 1991, ya estando recluido Escobar en la cárcel de la Catedral, Amado Carrillo se dio el lujo de robarle 12 toneladas de su producto en complicidad con el cartel de Cali. En palabras del propio Popeye, ahí se terminó la sociedad. Fue un secreto a voces durante más de 2 décadas, pero en febrero de 2013, Popeye lo confirmaría, la traición del jefe del cartel de Juárez, quien con su osadía estuvo a punto de detonar un conflicto entre su organización criminal y el cartel de Medellín ante los deseos de venganza de Escobar. Sin embargo, el patrón estaba financieramente muy golpeado y una guerra contra Carrillo era complicado. Teníamos guerra con el Estado, con los paramilitares y con Cali. Enfrentarse al Señor de los Cielos hubiera significado para Escobar abrir un cuarto frente. Después de esa traición, fue el inicio de la consolidación del capo mexicano. Estableció una alianza que parecía sólida con el cartel de Cali. Amado Carrillo era conocido también en el bajo mundo como el rey del oro blanco, incluso muy por encima de quien reclamaría su puesto muchos años después, Joaquín Guzmán el Chapo. Al terminar su asociación con el cartel de Medellín, según datos de la DEA, el cartel de Juárez ganaba $200 millones por semana y el 1% de ese dinero era para sobornos, tanto para autoridades de los Estados Unidos como de México. Esto lo hizo muy poderoso. ¿Recuerdan a su socio Aguilar, con el que acabaron con su patrón Acosta? En abril de 1993 fue dado de baja en Cancún por orden de él. El gobierno de los Estados Unidos estimó en 1994 que el cartel de Juárez manejaba el 60% de la coca colombiana que llegaba a México y que esa sola organización introducía 4 veces más cargamento que todos sus competidores juntos, cosa que vemos en la serie El Chapo, donde los otros carteles le obedecían. Yo les garantice que va a haber paz entre nosotros. Vale. Escobar tenía el pensamiento de solo tener una familia para dedicarle el máximo tiempo a ellos. Por eso solo tuvo hijos con su esposa. Por el lado del Señor de los Cielos fue totalmente lo contrario. Tuvo 28 hijos reconocidos y muchos otros sin reconocer y en diferentes países. Después de la caída de Escobar, su familia escapó y se alejó del negocio. Además, su cartel desapareció. En cambio, tras el deceso del Señor de los Cielos, su cartel continuó al mando de sus hermanos y hasta sus hijos. Escobar, el patrón del mal, es la serie de narcos mejor lograda. Grandes interpretaciones. ¡Sí, muchachos! ¡Coja! ¡No me coja!
escenas de acción muy bien elaboradas. Respetando los acontecimientos reales, aunque le faltó mostrar algunos hechos que las autoridades cometieron. La serie El Señor de los Cielos también está muy bien lograda, buenas interpretaciones. Yo le estoy presentando mi renuncia de la mejor forma. Se acaban de meter un problema al berraco. Partida de faltones. ¿Cómo va a apretar así a mi hijo, cabrón? Le voy a picar, cabrón. Con el corta uña. Una gran cantidad de escenas de acción, ya que cuentan con mayor presupuesto. Yo diría que es muy buena hasta la segunda y tercera temporada, después se alejan mucho de la realidad, incluyendo demasiada ficción, que hasta poco creíble se muestra. Mientras que en 1993, Escobar fue dado de baja por el bloque de búsqueda, en Medellín, un final muy cinematográfico. Batida al jefe del cartel de Medellín en una operación. Esta información. Vamos, posen aquí, venga. En cambio, la vida de Amado Carrillo concluyó de manera silenciosa en un hospital privado de la Ciudad de México, mientras intentaba hacerse una cirugía de rostro, el 3 de julio de 1997, debido a que sus enemigos y las autoridades conocían su rostro. Se sentía acorralado, ya no solo debía enfrentar a la DEA y a los 3 carteles principales que le disputaban el negocio, el del Golfo, el de Sinaloa y el de Tijuana, sino que había perdido a su principal operador, el general Gutiérrez Rebollo, el hombre a cargo de dirigir la lucha contra el narco en México, ya que era su principal protector. Aunque algunos todavía piensan que fue un plan para escapar, teorías de lo que realmente pasó son muchas. Su cuerpo fue mostrado una semana después al público. Cuando murió, la DEA y la revista Forbes le calcularon una fortuna que rondaba los $25.000 millones en negocios y propiedades, acumulados en 17 años de carrera delincuencial, una cantidad muy parecida a la que se dice que tuvo Escobar. Y llegamos al último punto, ¿quién fue mejor? Luego de la muerte de Escobar, Carrillo se convirtió en uno de los principales proveedores del mundo y sobrepasó a su ex socio en poder, porque comenzó a controlar todo el proceso narco, desde la producción hasta la distribución. Como se puede ver, ambos fueron los número 1 en su momento, donde todos están a sus órdenes. Aunque yo todavía me quedo con Escobar, resaltando el ataque, su poder militar para enfrentar a sus enemigos. Pero donde sí el Señor de los Cielos le gana es en los negocios. Sus ideas fueron más innovadoras. Por algo, su cartel continuó después de su deceso. Recuerda que la última decisión la tienes tú. Y no te olvides dejar tu like. Y también ver el peor ataque de Escobar que está saliendo por aquí. Y dejar tu like.